El día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero de ellas va a ser sobre las comunidades de la diversidad sexual, y para eso nos acompaña Jorge Sologaiztoa, quien es un gusto para mí presentarlo. Yo lo conocí hace más de 10 años, justo cuando quería hacer mi tesis de licenciatura precisamente sobre diversidad sexual, y ahí pues tuve el placer de conocer a Jorge, quien me introdujo al mundo de la diversidad. Entonces es un verdadero gusto para nosotros tenerte acá y que pues nos puedas compartir un poco sobre tu experiencia, ¿verdad? Desde tu activismo, pero también desde tus propias experiencias de vida. Entonces, estás en tu casa. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuándo fue? Hace 15 días que vine aquí así, por error, iba para allá, para el otro lado, ¿verdad? Pues gracias por la invitación, gracias Diana, querida. Como lo dijo Diana, yo tengo realmente son 24 años de estar defendiendo derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Así es con el nombre pomposo y largo con el que yo me refiero a estas comunidades, que otras personas les dicen la población LGBTIQA, y comienza toda la sopa de letras, porque somos muchas personas, muchos. Ay, Dios santo, y todavía digo Dios santo, culturalmente hablando. Muchos los tipos de personas iba a decir, y por eso es que reculé, diciendo que somos más bien identidades, expresiones, tal vez tipos diferentes de vidas, a lo mejor, en donde no es lo mismo una persona lesbiana que una persona transgénero. No es lo mismo ser transgénero que ser transexual, y por supuesto que tampoco es lo mismo ser intersexual que cualquiera de las demás. Por ejemplo, esa Q a la que se refiere a veces algunas personas, que puede significar o questioning, o sea, personas que se están preguntando qué es lo que son o están en proceso de construir su identidad, o bien que son queer, que es otro tipo de expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de una complejidad de temas que realmente no son tan complejos, porque simplemente si supiéramos que estamos hablando de seres humanos y seres humanas que tenemos algunas características, pero que son iguales al resto de la población, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy un hombre que mi orientación sexual es homosexual, o sea que me atraen otros hombres. Pero podría ser heterosexual, o sea, que me atrajeran sexual, erótica y afectivamente mujeres, o que me atrajeran hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, dense cuenta, y de hecho con varias personas de quienes estamos acá, pues nos conocemos desde hace bastante tiempo, y no creo yo que la orientación sexual de una persona cambie la totalidad de esa persona, igual que tampoco nos cambia el color de nuestros ojos, tampoco nos cambia el tamaño de nuestra nariz o el color del pelo, o si nos lo pintamos de anaranjado o de morado o de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el hablar de estas comunidades de la diversidad sexual y de género, pues desde mi punto de vista tal vez lo que necesita es comprender algunas características, pero que van basadas en la situación de la terrible exclusión que hemos vivido, no solo aquí en Guatemala, sino alrededor del mundo. Yo quisiera comenzar mostrando un video que es de 3-4 minutitos, y quisiera que ustedes lo vean, por favor, y luego, si fueran tan amables de decirme qué reacciones tienen. Obviamente desde los movimientos sociales que integramos, seguramente no es nada del otro mundo, pero que a veces nos puede dar como la pauta para comenzar a mirar de qué es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mira, ¿por qué no tiene sonido? ¿Sonido, no? ¿De estas son? Ahí estoy yo. Pucha, por si no se habían despertado. ¿Lo revisaste? No, le bajamos.
¿Qué vimos en este video? Además de personas besándose, porque eso es lo más obvio. ¿Qué es lo que sobresale acá? Además, más allá de los besos, ¿verdad? Porque eso es lo más visible. ¿Quiénes son quienes están dando besos ahí? ¿Cuántos gays habrá? ¿O cuántas lesbianas? ¿O cuántas de esas mujeres que se estaban besando con otras mujeres tal vez son bisexuales? O sea, creo yo que no se puede, no sé, esta imagen es tan linda porque se está mirando que son dos personas expresándose afecto. Sin embargo, por ese afecto que nos expresamos comúnmente todos y todas quienes también estamos acá en esta habitación, por esa expresión del afecto es que generalmente se nos criminaliza. Y a muchas personas les causa ofensa eso que acabamos de ver. Esta carpeta que traje es la que más o menos uso para algunas conversaciones en donde tratamos de explicar quiénes son las comunidades de la diversidad sexual y de género. Y yo no sé si a alguien de ustedes le ha causado repulsión, pero en algunas oportunidades sí he visto que la gente se confronta demasiado porque yo creo que a lo mejor a través de sus valores sociales, yo de este lado de la calle, a veces no digo que son los valores sociales, sino más bien me refiero a esas situaciones como prejuicios, ¿verdad? Porque yo puedo decidir sobre mi vida, pero no puedo decidir sobre la vida de las demás personas. Si abrimos la siguiente presentación. En PDF, no, en PowerPoint hay PDF. Entonces, yo me imagino que a ustedes les interesa hablar de este tema al respecto de conocer cuál es la problemática social y probablemente estudiarla para tratar de encontrar algún tipo de soluciones a parte de la población que está viviendo de exclusión social, igual que les pasa a otros grupos mayoritarios o no de la población que no tienen las características adecuadas en el estado de Guatemala para poder vivir una vida plena y libre y en igualdad de condiciones. Yo siempre me apoyo mucho, no solo porque son buenos ejemplos estas dos comunidades de las que también voy a mencionar, sino también como una muestra de solidaridad, porque es exactamente la misma situación que nos sucede. Y me estoy refiriendo a los pueblos indígenas, ¿verdad? Que son la mayoría de la población aquí en Guatemala que vive en unas condiciones que no son respetuosas de su dignidad humana, ¿verdad? O sea, nos comemos las verduras, pero las verduras que las sigan produciendo en Almolonga, y no nos importa que la gente no tenga agua entubada ni respeto a su dignidad humana. Entonces, si oficialmente estos pueblos indígenas componen más o menos oficialmente el 61% de la población, pero que en la práctica a lo mejor subiría tal vez a 80%, y que se ha obligado mucho a los pueblos indígenas a deshacerse de su identidad cultural, de sus costumbres, de sus formas de vida, a renunciar incluso a su propia identificación de pertenencia de estas comunidades. Entonces imagínense qué sucede a otros sectores sociales, como por ejemplo el de las mujeres, que representan el 51% de la población y que a la sociedad guatemalteca no le importa que el Día de la Madre lo que se regala son licuadoras y batidoras y qué sé yo, pues, ¿verdad? O sea, en una situación en donde como sociedad tenemos sometidas a las mujeres a que cumplan su función histórica de la maternidad y punto y aparte, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando logramos comprender que, bueno, si unimos a las mujeres con los pueblos indígenas, nos damos cuenta de que la mayoría de la población estamos en condiciones de exclusión social, mucho más allá de otros grupos
que minoritariamente, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Entonces, sumemos a todos quienes estamos en exclusión social en el estado de Guatemala y vamos a descubrir que no soy solo yo, pobrecito, gaycito, que fue, qué sé yo, que tuvo que renunciar de su último trabajo porque descubrieron que era homosexual, ¿verdad? O sea, es toda la comunidad guatemalteca, centroamericana, latinoamericana y alrededor del mundo que estamos viviendo en unas situaciones en donde sabemos perfectamente que hay alimentos para absolutamente toda la población, pero hay gente que se sigue muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces, de lo que estoy hablando, al tratar de explicar un poco las comunidades de la diversidad sexual y de género, es pues simplemente una situación en donde podemos ver la realidad desde otra óptica, pero prácticamente es la mismísima realidad que estamos viviendo en todos lados. Entonces, aquí quisiera comenzar tratando de definir qué es lo que yo considero como comunidad de la diversidad sexual y de género, por favor, sin que este concepto que voy a compartirles sea un concepto encasillador de las personas, sino más bien explicativo de qué es lo que somos. Generalmente, cuando hablamos de comunidades, nos circunscribimos a ambientes geográficos, culturales. Lamentablemente, cuando yo hablo de estas comunidades de la diversidad sexual y de género, me estoy refiriendo a tejidos asociativos que no poseemos un núcleo geográficamente identificado para todos, sino que más bien estamos en toda la sociedad, en todos los estados, en cualquier parte del mundo. No sé si hay extraterrestres, a lo mejor también existe la homosexualidad, en el caso de que la reproducción sexual exista también en otras formas de vida, ¿verdad? Pero nosotros no estamos, y nosotras no estamos tejidos al respecto de esas cosas que nos hacen comunes, que muchas veces son tan lindas dentro del fenómeno cultural, en donde podemos hablar de las costumbres, que a veces yo también pienso que las costumbres pueden ser muy lindas desde una parte y también muy encasilladoras y muy propiciadoras de esto mismo de lo que estamos hablando, que es la exclusión social. Pues la forma o desde donde nosotras y nosotros nos tejemos, lamentablemente, es que esos contextos similares están tejidos alrededor de nuestra no heterosexualidad y por tanto estoy hablando de crímenes de odio, ¿verdad? Porque cuando una persona no encaja dentro de la normalidad de un conjunto social o dentro de una sociedad, inmediatamente lo que ocurre es que hay exclusión. Pero si alguien, por ejemplo, viniera sin ropa hoy acá con nosotras y nosotros, pues seguramente sería apartado o apartada porque no está cumpliendo con la norma socialmente establecida. Y con lo que nosotros no cumplimos es con no encajar en esa situación de tener que ser heterosexual. Y eso es lo que nos arruina la vida completamente. La situación es que entonces forzosamente debemos referirnos a algunos términos, algunos conceptos que probablemente se quedan cortos en la concepción social que nos han dado, incluso en la concepción biológica. Por ejemplo, el sexo, cuando yo estudié hace algunos poquitos años, el año pasado, a mí me enseñaron que el sexo era la diferencia morfofuncional que distingue las diferencias entre hombre y mujer, y ahí se quedó el concepto, ¿verdad? O sea, estos son los hombres, y además de eso, de cómo son los hombres, tienen ellos que comportarse, ser y reaccionar de algunas formas muy específicas que ya la sociedad lo ha condicionado. Y por el contrario, están del otro lado las mujeres, que son exactamente lo opuesto. Si estos son masculinos, rudos, fuertes, estas son débiles, abnegadas y toda esa cosa que sabemos que tanto daño nos ha hecho en la sociedad y que generalmente tiene sufriendo, como decía yo, al 51% de la población, a quien se le ha excluido de esa igualdad o de igual acceso al bien común. Ya afortunadamente, además de decir que son algunas diferencias entre hombres y mujeres, también ahora conocemos, afortunadamente, la transexualidad
y que puede ser tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres, pero también conocemos la intersexualidad, que es una condición en donde hay seres humanos que no pueden ser arbitrariamente clasificadas, ya sea como hombres o ya sea como mujeres. ¿Por qué? Porque sus órganos sexuales simplemente no corresponden a lo que se esperaría de los órganos sexuales de un hombre o de una mujer. Y ahí yo me planteo la primera interrogante: ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Si nos vamos al diccionario, nos encontramos algo similar. Creo que el diccionario dice que un hombre es una persona que tiene órganos sexuales masculinos y una mujer tiene órganos sexuales femeninos. Y entonces ahí estamos en la encrucijada, porque ya sabemos, afortunadamente, que hay algunas personas que, por ejemplo, pueden tener un pene y que eso no los hace hombres, ¿verdad? Esas personas pueden ser mujeres, o puede haber una persona que traiga que sus órganos sexuales no sean específicos de lo que consideramos ser un hombre o una mujer, y de todas formas la sociedad trata de encasillarlos o encasillarlas en un sistema binario en donde o se es hombre o se es mujer. Y eso realmente, por ejemplo, yo conozco algunos casos de personas que nacieron, bebés que nacieron en hospitales, y el personal médico le pregunta a la familia, después de decirle: mire, es que tenemos un problema, ¿verdad? Y el problema es que hay algo que no es normal, ¿verdad? Que no está en la norma de que o es esto o es lo otro. Y entonces generalmente ahí ocurren muchos de los primeros crímenes de odio, porque entonces se normaliza y se arregla quirúrgicamente lo que seguramente no tiene ningún defecto, ¿verdad? O sea, lo que es como es, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien necesite ahondar un poco más en la transexualidad y la intersexualidad, o están claros esos dos términos. Porque hablar sobre lo que es ser hombre o mujer es mucho más sencillo, o tal vez es más común, que hablar de la transexualidad. No sé si alguien quisiera, por favor. Entonces, digamos, decías que una cosa, digamos, como son los órganos sexuales, digamos que podría decirse que eso sí, digamos, hay como una diferencia marcada, pero, digamos, tener pene y ser mujer, como decías, eso es una cuestión de identidad. O sea, eso sería lo que se llama identidad sexual, o también biológicamente puede tener otras formas de identidad, no sé. Lo que pasa es que la identidad generalmente la construimos sobre una realidad. Por ejemplo, cada vez que miramos a personas guatemaltecas viviendo en Estados Unidos o en Europa, generalmente les miramos banderitas de Guatemala, ¿verdad? Generalmente miramos sus costumbres y probablemente comen tamales, probablemente hacen fiambre y algunas otras situaciones que corresponden a su identidad. Aquí en la transexualidad estamos hablando de personas, figúrense que yo la verdad pienso que el sexo no está en nuestros órganos sexuales, sino que está en absolutamente todas las células de nuestros cuerpos. Recuérdense que tenemos cromosomas y cromosomas, ¿verdad? Cromosomas X y cromosomas Y, hasta donde fue desarrollándose los conceptos biológicos. Entonces, probablemente el que una persona sea hombre o mujer en esa clasificación que hemos hecho científicamente de lo que es una parte de la realidad, simplemente corresponde a otras cosas más internas. Y yo pienso que además de que el sexo esté en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, en nuestro ADN, ¿verdad? Ahí es donde está todas las diferencias que pueda haber biológicas. También el sexo lo tenemos por acá, pues, ¿verdad? No solo porque el cerebro también tiene células que tienen cromosomas, sino que también hay una situación en donde si yo les digo a ustedes, yo soy una mujer, entonces probablemente si ustedes me bajaran mi ropa interior descubrirían mis órganos sexuales y dirían: no, Jorge, qué mentiroso, ¿verdad? No es una mujer.
Sin embargo, miren, la situación es mucho más sencilla, porque si yo les dijera que tengo un lunar por aquí, o que mi nariz no me gusta, o que siento que esta parte abdominal es demasiado protuberante y que no me gusta, entonces supongo que ustedes me dirían, bueno, entonces lo que hay que hacerse es una liposucción, o quitarse el lunar, o hacerse otro tipo de cirugía para que yo esté de acuerdo a como yo me sienta bien. Y especialmente hay algunas personas que en su sexo no encajan estos órganos sexuales que tienen. Entonces esa es la transexualidad, es una situación en donde no es necesario corregirle a la persona esta parte de su sexo, sino lo que hace falta es ni siquiera corregirle, sino adaptarle esta parte que tiene acá para que esa persona pueda ser tan libre y plena como desea ser y como debería la sociedad de aceptar que fuera, ¿verdad? Entonces la transexualidad se refiere a aquellas personas que necesitan algún tipo de adecuación en sus órganos sexuales para que su sexo esté completo y estas personas puedan estar completamente plenas. Entonces la transexualidad implica definitivamente una adecuación de los órganos sexuales, evidentemente a solicitud de la persona, ¿verdad? Porque en el caso de que yo les dijera, pues fíjense que yo soy Lulú, y que entonces, ¿qué pasa si les digo que soy Lulú y mi voz es ronca? Pues no encaja con lo que la sociedad comprende de lo que sería una Lulú. Probablemente yo misma, si yo fuera Lulú, desearía tener una voz un poco menos fuerte, ¿verdad? O más delgada o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Lulú para que su voz corresponda a su propia imagen de sí misma? Pues hay que hacer alguna terapia de reemplazo hormonal para que la voz, que es así de Jorge, pueda ser un poco más a la voz que Lulú quisiera tener, ¿verdad? Pero entonces, esta situación definitivamente son cosas que deben ser primero identificadas por la misma persona, pero que además deben ser asistidas por la sociedad, porque si yo veo que hay aparentemente un niño pequeñito que no se comporta como Juan, sino que él o ella siempre está diciendo que le gustarían los vestidos, que le gustarían, qué sé yo, las otras cosas que mira de la sociedad que les asignan o que les facilitan a las mujeres, pues a lo mejor estamos enfrente de un caso de una persona, ya fuera transgénero o transexual, más adelantito voy a hablar de transgénero, que seguramente va a necesitar algún tipo de auxilio. Tampoco vamos a brindar ese auxilio de acuerdo a lo que yo crea, sino más bien en esa palabra, en auxilio de lo que la persona vaya necesitando dependiendo de las épocas. Por ejemplo, a una persona transgénero o transexual en su adolescencia, seguramente sí va a necesitar una terapia de reasignación de sustitución de hormonas para que no se acentúen algunos rasgos físicos que seguramente se van a acentuar en cuanto su cuerpo los comience a producir, ¿verdad? Pero eso es algo bastante más complejo que probablemente desde la psicología sea más indicado tratar el tema, pero socialmente sí, yo creo que necesitamos enfrentarlo. Entonces la transexualidad es más que una identidad. Por supuesto, una persona transexual va a desarrollar una identidad en el momento en el que diga públicamente yo soy transexual, porque muchas personas, a lo mejor intersexuales, cuyos órganos sexuales no encajen en ese sistema dicotómico en donde o es así o es asá, a lo mejor nunca nos vayan a decir que es intersexual, ¿verdad? Por ejemplo, yo diría que tal vez unos 20 o 30 años en Argentina encontré yo a una persona que me gustó muchísimo y que parece que yo también le gusté algo, y antes de que pasara algo más me dijo, pero yo te tengo que decir que yo soy intersexual, ¿verdad? Y yo me quedé con alguna expresión que tal vez es de las que estamos viendo acá en el salón, ¿verdad? Y eso, qué jodidos es, pues, ¿verdad? Y entonces, esa persona yo creo que no tenía la necesidad de explicar que era intersexual, pero en el momento en el que asume una postura reivindicativa de sus propios derechos,
entonces está asumiendo la identidad de la que estabas hablando, ¿verdad? O sea, cuando me voy a vivir a Inglaterra y probablemente me llevo parte de mi identidad cultural, ¿verdad? Entonces, la transexualidad yo la miro bastante sencilla, pero obviamente en el sentido de que trabajo con comunidades de la diversidad sexual y de género, ¿verdad? La situación es que las personas transexuales seguramente necesitan una etapa de readecuación de sus órganos para que su sexo concuerde con, a lo mejor, la identidad de la que estás hablando. No sé si alguien más, sí. Yo quisiera dar un ejemplo de una intersexualidad. Hace un montón de años que hacía mi práctica de psicología en el hospital de Guatemala, hacíamos casos con los médicos. Y hay un caso de un chico de 15 años, una cosa así, que los médicos querían castrarlo, esa era la palabra, y pasaban ¿por qué? Porque siempre lo consideraron un hombre y a los 15 años empiezan a menstruar y los médicos pasan haciendo lo mismo. Él era un hombre, había crecido como hombre, o sea que lo iban a operar. A normalizar, ¿verdad? Sí, a normalizar, quiero decir, de la violencia obstétrica. Bueno, ahí entramos los psicólogos a ver con él qué quería él, qué era él. Él era un hombre. Entonces, claro, su shock empezaba a menstruar porque no tenía idea. Es una campesina. Entonces, fue todo un trabajo y de convencer fue duro con los médicos. O sea, hace no sé cuántos años eso ni idea de hablar de intersexualidad. Hablaba de hermafroditismo, ¿verdad? Esa era la palabra técnica. Y que es otra cosa, ¿verdad? Afortunadamente, digamos, nuestra intervención como psicólogos ayudó a que el chico pudiera definir qué quería él, ¿verdad? Y que los médicos respetaran eso. Y asumir el shock que significaba eso en un contexto donde no era normal, digamos, ese tipo de situaciones. Pero es un ejemplo claro. Y lo complejo que puede ser para una persona en una situación de ese tipo, que ahora afortunadamente se puede pensar como algo así, ¿verdad? Aún no libremente, porque si por ejemplo un niño o niña que está recién nacido o recién nacida, le preguntamos a sus papás que si esto es normal, probablemente los papás van a decir lo que querían hacer este personal médico que quería normalizar a la persona, ¿verdad? Aprovecho para decir el término del hermafroditismo, que muchas gracias por sacarlo, el ejemplo más esta otra palabra. El hermafroditismo en la especie humana no está presente, ¿verdad? Porque hermafrodita es un ser que tiene la capacidad de funcionar biológicamente como macho, reproductivamente como macho o como hembra, y en la especie humana no hemos visto este fenómeno, pero sí la transexualidad o la intersexualidad, que muy bien nos acaban de ilustrar. Si seguimos en la siguiente, identidad de género. Y aunque muchas veces, cada vez que hablamos de género en la sociedad suele hablarse de... Hola Luis. Se suele hablar de la dificultad que han tenido las mujeres para acceder al bien social, al bien común. El género, si me lo permiten decir, si me permiten la abusivez, yo diría que muchas veces se refiere a todos aquellos prejuicios que facilitan la discriminación de las personas, ¿verdad? Porque entonces ahí se nos dice que los hombres tenemos que, como decía ya hace un momento, ser de una forma y las mujeres tienen que ser de otra forma, ¿verdad? Y ellas cocinan y nosotros insultamos, y ellas son abnegadas y nosotros somos polígamos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo quisiera resaltar que aunque muchas veces pensamos que el género es más bien social, que está desarrollado de una forma cultural y que a esta niña le gusta jugar trastecitos porque le enseñó su mamá, porque las mujeres tienen que jugar, tienen que cocinar, entonces
creemos que el género es más bien social y yo quisiera comentarles que el género es bastante más biológico de lo que a veces hemos creído. Tiene sus bases en la biología y sin embargo en esta especie humana en donde hemos tratado de decir, miren que lo repito, de que estamos en la cúspide de lo que algunas personas consideran como la creación, ¿verdad? O sea, estoy siendo sumamente sarcástico acá, pero realmente nos seguimos comportando como todos los demás animales de otras especies diferentes a la nuestra, ¿verdad? Entonces, realmente el género es una situación que tiene bases biológicas, pero que también tiene desarrollo social, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el venir yo con corbata a una actividad, pues es simplemente una cuestión de un convencionalismo social que también si trajera aretes largos o zapatos de tacones o si usara el pelo morado o cualquier otra situación de estas que también tiene que ver con el género, pero que definitivamente la forma de comportarnos de acuerdo a nuestro sexo seguramente tiene componentes biológicos que de alguna forma podríamos llegar hacia la armonía social tratando de encontrar las situaciones que nos permitan estar en una situación más consensuada socialmente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de identidad de género, también estamos hablando de cómo la persona quiere ser identificada por las demás personas. Si yo trajera mi pelo largo, por ejemplo, y yo estoy viendo que la compañera de repente hizo así un movimiento tan lindo, ¿verdad? Y si yo viniera así y me estuviera arreglando mi pelo y demás, o sea, sería una situación, o si trajera los labios rojos o de cualquier otro color, sería algo que motivaría una reacción en las demás personas de reconocimiento de mi propia identidad. Pero entonces la identidad de género es una situación que nos permite la interacción social y que seguramente tiene connotaciones biológicas, pero también muchas otras connotaciones sociales. Definitivamente una persona, y miren que aquí aparece ya la palabra transgénero, que es de la que les dije que iba a hacer algún comentario breve ahora, y es que las personas transgénero es quienes han construido su identidad de género, su género, de acuerdo a otros estándares, a otras características que seguramente no tienen que ver tanto con los órganos sexuales, pero si hablamos de identidad, sí tiene que ver probablemente con una postura política que las personas asumen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es en el imaginario social de cómo se comporta una mujer y cómo se comporta un hombre? Ahí podemos darnos cuenta de que si yo me considero hombre o si me considero mujer, seguramente voy a construir, voy a hacer toda una adecuación de mi propia imagen para poder ser percibida como yo quisiera que ustedes me perciban, ¿verdad? Entonces, si vengo con corbata seguramente, y uso barba, seguramente conozco que socialmente sabemos que el tener barba es una característica que podría ser de hombres, y si yo me identifico como un hombre, seguramente me puedo dejar la barba o puedo desarrollar mis gestos, mis ademanes, mis otras situaciones sociales para que las personas puedan darse la imagen de qué personas queremos proyectar ser, ¿verdad? Entonces, la identidad de género conjugada con el sexo, yo creo que ya nos va dando mucha más riqueza, porque entonces ya comprendemos que una persona que es femenina y que tiene pene, pues es completamente, yo ahí sí le quiero dar un carácter de normalidad, aunque la sociedad considere que no lo es, ¿verdad? Pero si yo les dijera que tengo acá una vagina y uso corbata, pues esta vagina es de un hombre, ¿verdad? Ya no tiene que ser ese concepto en donde el pene es de los hombres y las vaginas son de las mujeres, ¿verdad? O sea, esto que yo tengo acá es mío, ¿verdad? Y eso debe bastarle a toda la sociedad y deben respetarme con mi identidad que yo estoy proyectando, porque esa es
la identidad que yo deseo dar. Aquí quisiera traer a colación un tema que es el del DPI. Creo que yo dejé mi DPI en la casa, pero si alguien tiene la oportunidad de ver sus DPIs, ahí aparece el sexo de las personas. Y eso es, yo creo, un grave crimen de odio que han cometido en contra de nosotras y nosotros, porque cuando usábamos cédulas hace muchos años, yo todavía usé cédulas, creo que algunos de ustedes también, ahí aparecía nombre usual, características. En mi cédula decía lunares visibles en la cara, porque tengo uno por aquí o uno por allá, pero no aparecía mi sexo, porque efectivamente, ¿a cuenta de qué? Tiene que decir en mi documento qué es lo que yo tengo aquí, si esto es mío, ¿verdad? Entonces, de repente con la ley del RENAP, creo que fue aprobada en el 2005, se declaró el sexo como una parte, una información del Estado civil que afecta, que es pública, ¿verdad? Y entonces eso, la verdad, yo sí pienso que es un crimen de odio, ¿verdad? Entonces, desde el año 2005 o similar, en el documento de identificación personal aparece el sexo de las personas, y eso yo lo considero una situación que afecta a los derechos. Pregunta. ¿Sí? Digamos, en este caso, el problema, digamos, la violencia tendría el hecho de que la categoría de sexo está vinculada a la identidad civil, como lo decías, o tiene que ver con que las opciones son binarias. Sí, lo que pasa es que se considera que es esto o lo otro, ¿verdad? Pero realmente, miren, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado bastante su jurisprudencia en el sentido de hablar de la privacidad de las personas. Cuando hay aquí uno de los tantos terribles asesinatos, por ejemplo, el año pasado ocurrieron aquí en Guatemala, en todo el país, 5.384 homicidios. ¿Y qué es lo primero que se le mira a una persona que está tirada en la calle? Van y le bajan su ropa interior para mirar qué es. En lugar de saber que es un ser humano el que está ahí tirado, ¿verdad? O la que está ahí tirada. Entonces, yo sí pienso que el sexo no es una cosa pública, ¿verdad? O sea, de hecho, si culturalmente hemos establecido algún tipo de partes de la armonía social en donde acostumbramos no andar desnudos por las calles, entonces, ¿por qué la gente tendría que saber cuál es mi sexo? Probablemente haya algunas argumentaciones que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, si un ser humano tiene esa característica del sexo masculino, es probable que haya algunas situaciones que sean diferentes a las de una mujer, ¿verdad? Por ejemplo, en materia del VIH, yo sé perfectamente que los linfocitos TCD4 esperados para una persona masculina se esperaría que fueran entre 900 y 1100, por ejemplo, si no tiene VIH y si su salud está libre de enfermedades. Pero si es una mujer, es probable que sean unos 100 menos, ¿verdad? Entonces sí hay algunas situaciones por las cuales se debería saber que yo soy hombre o si soy mujer, si soy intersexual o alguna otra de las características. Pero el problema es que si llegamos dos personas a la alcaldía o al despacho de un abogado a decirles que nos queremos casar, pues yo ahí sí de plano no entiendo por qué tiene que el abogado, el alcalde o quien ejerza esta situación saber qué es lo que yo tengo aquí abajo y mi pareja también, ¿verdad? Entonces, seguramente el sexo es una situación, desde mi punto de vista, que es privada, ¿verdad? Y que no le atañe ni a la función pública ni a las instituciones el saber qué es lo que tenemos, ¿sí? Sí, un poco en esa línea también, o sea, iba a preguntar eso, ¿qué alternativa plantearían ustedes en ese sentido de que si es que la alternativa es que se elimine, digamos, esa identificación en el DPI o que se añadan otras categorías y junto a eso, si por ejemplo también a veces está el problema, yo conozco gente de línea, de que a veces ellos están con la iniciativa de también contabilizar cuánta gente de la diversidad hay, y que eso se hace con, obviamente, o sea, si se tiene buena intención, pues es para formular también políticas de eso, ¿verdad? Pero con lo complejo que es
digamos, para ustedes, ¿cuáles son las alternativas ahí? Pues miren, yo la verdad pienso que el poder identificar cuántas personas somos es una situación que tiene mucha importancia, porque mientras no conocemos, seguramente no vamos a poder desarrollar políticas públicas en beneficio de grupos sociales que sabemos que existen. Entonces, recuérdense que la ley debería ser general e impersonal, ¿verdad? Y además abstracta. Entonces, algunos casos nos conviene el poder hacer algunas especificidades para poder motivar la mejor atención de grupos sociales. Por ejemplo, el saber cuántas personas son de los pueblos originarios en Guatemala es algo de mucha importancia para mirar de qué forma se puede proteger la identidad cultural y muchas otras situaciones. Sin embargo, yo creo que necesitamos como sociedad avanzar un poco más en las políticas públicas para darnos cuenta de que si la discriminación está ocurriendo a todo nivel, pues probablemente es una parte del debate que es lo que podríamos proponer, ¿verdad? Por ejemplo, en el censo que se va a hacer ya próximamente, ahí no hay variables sobre diversidad sexual, por lo menos no hay las suficientes variables que pudieran darnos la idea. Sabemos que mundialmente las personas de la diversidad sexual y de género a lo mejor somos el 3 o el 4% de la población mundial, que por razones de exclusión social a veces migramos o casi siempre migramos hacia ciudades más grandes en donde vamos a tratarnos de refugiar, tratándonos de hacer un poco menos visibles de nuestros pequeños pueblos, ¿verdad? Yo soy de Quetzaltenango, por ejemplo, y tuve que salir huyendo de ese sistema heteronormativo que no me ayudaba para vivir. Entonces, yo creo que en cuanto a los datos del estado civil, yo creo que el sexo no debería estar ahí. Sin embargo, si estamos hablando de un sexo poblacional, pues a lo mejor deberíamos encontrar la forma de preguntar sobre algunas características sexuales para darnos cuenta de la intersexualidad o la transexualidad, o bien recurrir a algún otro tipo de estudios científicos, estadísticos que nos permitan inferir cosas que probablemente no necesitamos llegarle a preguntar a la persona en un censo diciéndole ¿cómo son sus órganos sexuales? ¿Verdad? Y que la persona diga ¿y a usted qué le importa? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, la transexualidad que estábamos hablando hace un rato, la intersexualidad, perdón, más o menos se sabe que corresponde a un caso de cada 2.000 personas nacidas que tienen órganos sexuales que no pueden ser arbitrariamente clasificados aquí o acá. Entonces, yo creo que la ciencia sí nos da suficientes elementos para no tener que hacer políticas que incluso también son suficientemente caras. Sin embargo, en un censo poblacional sí podríamos preguntar cuál es su orientación sexual, ¿verdad? Eso sí lo podemos preguntar perfectamente, sin que tengamos que recurrir a hablar exactamente de los órganos sexuales de las personas. Nosotros desde Oasis, que definitivamente no es la misma postura que tenemos en todas las demás organizaciones de diversidad sexual y de género en Guatemala y en el mundo, nosotros abogamos más bien por una completa igualdad, porque yo creo que este es el momento perfecto para hablar cuáles son las condiciones sociales en las que estamos sobreviviendo. Y es un sistema guatemalteco en donde tenemos la completa imposibilidad de acceder a la igualdad social. Ese es el mayor problema que yo miro. Si yo voy caminando por la calle y me gritan marica, o sea, ¿por qué me están gritando? ¿Por qué me están agrediendo de esa forma? Es simplemente porque no me consideran igual. Es lo mismo que cuando va una mujer por la calle y le gritan ya sea puta o mamita rica. Cualquiera de las dos cosas son insultos que tienen que ver con la falta de acceso a la igualdad de las personas, ¿verdad? A las personas indígenas, a las personas con discapacidad, también se les trata de una forma diferente para quitarles su derecho a la igualdad. Digamos, para el censo que se va, de población que se va a hacer, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Cómo ven, digamos, lograron dialogar con el INE, con la gente que ha estado en este proceso de
digamos, para llevar a cabo el censo? La verdad es que no logramos hablar con las autoridades, pero me refiero a todos los grupos sociales, ¿verdad? O sea, yo siento que este censo que se va a practicar próximamente adolece de un montón de situaciones que deberían ser corregidas y que también, de cierta forma, yo creo que las condiciones todavía no están sentadas para poder llegar a algunas minuciosidades sumamente importantes, pero que tenemos una gran dificultad en toda la sociedad. Ahora, por ejemplo, cuando miramos en las redes sociales el odio que existe hacia las personas transgénero, transexuales, gays, lesbianas y demás, es una situación terrible, ¿verdad? Entonces, el empeñarnos en el gastar nuestros escasos recursos en tratar de convencer a las autoridades de que tiene que ser de tal o cual forma, por supuesto que es sumamente importante, pero probablemente no va a brindar los resultados porque en la sociedad hay demasiada represión, ¿verdad? Entonces, tan simple y sencillo como ese dato de los pueblos indígenas, que oficialmente son reconocidos en un 60 o 61%, pero que sabemos que es mucho más, el encontrar ese 61 ya nos da una buena idea, pero también necesitaríamos que las personas estén en la libertad de poder identificarse como realmente son. Entonces, no, por lo menos desde Oasis decidimos no gastar nuestros muy escasos recursos en tratar de que aparecieran datos que seguramente por la homofobia y la transfobia no rendirían los resultados que necesitamos. Por el contrario, es muy posible que por esa exclusión social los datos sean completamente sesgados. Figúrense que hasta el año 2007 yo siempre llevo registros de crímenes de odio en contra de personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género, pero dejé de publicarlos desde que me di cuenta de que mis datos, por lo menos por cada uno de los crímenes de odio que yo conozco, seguramente hay unos 4 o 5 más que yo no conozco. Entonces estoy dando información ante los medios de comunicación y digo, es que al año están matando a unas 20 personas por su orientación sexual o identidad de género, y ese no es el dato. Seguramente son unas 60 personas, 80, 100 personas que están perdiendo su vida por su orientación sexual o su identidad de género, y lo que hacemos con los datos sesgados que vamos encontrando es simplemente llevar la discusión hacia otro lugar. Y la respuesta suele ser, incluso en los medios de comunicación, pero este año solo mataron a 15, ¿verdad, Jorge? Entonces, yo creo que necesitamos avanzar mucho más en la sociedad, y por eso es que estaba planteando yo como la falta de acceso a la igualdad como nuestro mayor problema. Pero echemos ojo de que no solo somos gays, lesbianas, bisexuales y trans quienes no tenemos acceso a esa igualdad social, sino que es el 100% de la población. Y entonces ahí yo creo que debemos comenzar a reaccionar socialmente en una situación en donde no van a apoyar a Jorge a encontrar los derechos de la diversidad sexual, sino que vamos a apoyar a la sociedad, a que todas las personas estemos completamente reconocidos. Y ahí quiero hablar 2 palabras de democracia, porque generalmente es concebida la democracia como aquella situación en donde vamos a encontrar el bien de las mayorías, ¿verdad? Y eso a mí me parece una situación terriblemente obscena, pues, ¿verdad? Porque yo no quiero alcanzar el bien de las minorías o de las mayorías, yo quiero alcanzar el bien social. Y eso significa alcanzar el bien para absolutamente todas las personas. Hablando de igualdad, hay una parte muy específica en las comunidades de la diversidad sexual y de género que yo creo que está muy desatendida, que son los derechos de familia. O sea, el Estado de Guatemala no nos permite el acceder a la misma protección. Démonos cuenta que el artículo 47 de la Constitución de la República habla de que el matrimonio es la base legal para la protección económica, jurídica y social de las familias. Entonces ahí lo dijo todo, ¿verdad? Porque entonces el debate social
está encaminado a tratar de decir que las mujeres que son madres solteras, ellas no tienen, al no tener un matrimonio, pues lo de ellas no es una familia, aunque nadie negaría que ella y sus hijos o hijas lo fueran, ¿verdad? Pero así es de cruda la situación. Y entonces cuando llegan dos personas a tratar de obtener la autorización del Estado para tener esa protección económica, jurídica y social de su familia, y que esas dos personas tienen el mismo sexo, automáticamente son excluidas. Y eso es una situación terrible, ¿verdad? Porque entonces es el Estado interviniendo en el sexo de las personas para decidir arbitrariamente si les brinda esa protección que le brinda a todo el mundo. Y ahí quisiera dar un paso más adelante, porque ¿qué sucede si llegan tres personas a decirle al Estado de Guatemala que son una familia? ¿Verdad? O sea, ¿será que tres personas pueden conformar una familia o no? Y me imagino que muchas personas, cuando planteo grupos de personas formando una familia, probablemente se ponen a pensar, ¿y qué va a pasar en las camas? Sin embargo, hace bastantes años, algunas cosas podrían ser muy interesantes, pero hace algunos años, fíjense que un grupo de personas llegó ante el Estado del Distrito Federal en México y dijeron: nosotras somos una familia religiosa y necesitamos la protección del Estado a nuestra familia. Y el Estado del Distrito Federal les otorgó la protección que necesitaban en materia jurídica, económica y social, porque las monjitas, entre comillas monjitas así, eran una familia, pues, ¿verdad? Y tenían el derecho de declararse como una familia, y yo creo que nadie les preguntó quién iba a estar encima o abajo de una cama, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que las relaciones sexuales, la procreación, fíjense que el artículo 78 del Código Civil de Guatemala, no sé si alguien me recuerda lo que dice el artículo 78, dice, Luis, ¿lo tenés a la mano? No te preocupes, el artículo 78 dice que el matrimonio es una institución social por el que un hombre se une a una mujer con fines de acompañarse, procrear, auxiliarse entre sí y no sé qué otras cosas. Entonces, miren, ese matrimonio que ya les dije en el artículo 47 de la Constitución, que dice que el matrimonio es la llave para sustentar esa protección que el Estado debe brindar, ahí sí ya iba a decir una mala palabra, pero ya nos arruinamos en la situación, porque entonces, si me están diciendo que la procreación es un fin de mi familia, yo sí ahí siento que es una situación demasiado terrible, ¿verdad? Y no quiero llegar al terrible, nefasto y repudiable ejemplo que usó Linares Beltramena al decir que las mujeres eran un accidente, ¿verdad? Pero sí quiero decir que las relaciones sexuales es una situación que ocurre entre seres humanos, ¿verdad? Y las relaciones sexuales entre personas de diferente sexo podría dar lugar a la procreación, pero no es la procreación el fin de mi familia, ¿verdad? O sea, aunque sepamos que socialmente el matrimonio suele ser como producto de un embarazo, a lo mejor, ¿verdad? Cuando menos aquí en Guatemala. Y miren que con esta crítica que le estoy haciendo al matrimonio, estoy mostrando mi postura desfavorable a la institución social del matrimonio, ¿verdad? Porque tenemos un modelo social en donde decimos que una familia es una mujer, un hombre que se unen en una misma carne, que es el producto de ese amor. O sea, ahí ya metimos un montón de hojas a lo que el artículo 47 de la Constitución dice: el matrimonio es la base legal para la protección económica, jurídica y social de la familia. Y no define, la Constitución de la República de Guatemala no define qué es la familia. Salvo que nos fuéramos al artículo 78, en donde le pusimos el apellido de la procreación. Pero
¿De qué otra forma podríamos jurídicamente definir a la familia? No sé si alguien puede darme ideas para definir a la familia. ¿Cómo debería? Eso es lo que queremos discutir. ¿Cómo está? De hecho, es súper chistoso porque en el Código Civil es en donde está regulado el arrendamiento, en donde establece cómo se integra la familia. Ajá. Y entonces, ahí usa como la figura tradicional, incluyendo hasta abuelos, tíos. ¿Alguien sabe de qué fecha es el Código Civil? 63. 1963, del tiempo de Peralta Zurdia. ¿Alguien sabe de qué fecha es la Constitución de Guatemala? 85. ¿Alguien sabe de qué fecha es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? Es del 69. Creo que Guatemala la ratificó en el 72 o por ahí. ¿Y alguien sabe cómo define la Convención Americana sobre los Derechos Humanos a la familia? ¿Alguien sabe el artículo 17.1 de la Convención Americana? Ahí está la clave de todo, porque el artículo 17.1 de la Convención dice que la familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad que los estados deben proteger. Punto. Eso es la familia. Es un núcleo fundamental de la sociedad, es un elemento natural de la sociedad que los estados tienen completamente la obligación de defender, de proteger, ¿verdad? Entonces no dice más, ¿verdad? O sea, si me acompañaran ustedes a mi casa y abriéramos la puerta de mi casa y entráramos y les ofreciera un tecito o algo por el estilo, les podría presentar a mi familia. En mi familia están Jorge, está Marlon, está Felipe, está Vinicio, y Vinicio tiene su novio con el que no vive, Marlon tiene muchos novios, Felipe vive con un novio y no quiero decir más, y yo tengo un novio con el que tenemos más o menos un año de estar intentando procrear, pero no hemos logrado. Entonces, sí, para poder ser una familia, ¿no? Entonces, nosotros cuatro, con nuestros amigos, nuestros núcleos sociales, ¿será que no merecemos esa protección del Estado? Yo pienso que sí. Igual que las monjitas que en el Distrito Federal de México llegaron a presentarse y dijeron, pero si somos una familia, ¿quién puede negar que somos nosotras, no sé cuántas serían, pero nosotras 15 monjas, somos una familia? Pues entonces nosotras 15, nosotras 4 monjas que vivimos aquí en mi casa, pues también merecemos esa protección social, ¿verdad? Entonces, el ponerle apellidos de procreación, acompañamiento, auxiliarse, todo eso es parte del romanticismo de esta sociedad doble moralista en la que vivimos. La familia es lo que las personas quieran que sea. Ahí vienen los vínculos de consanguinidad y todo lo demás que ustedes quieran meterle, ¿verdad? Pero la familia, jurídicamente hablando en Guatemala, pues tiene que ser aquellos núcleos naturales y fundamentales de la sociedad que el Estado tiene que proteger. Y nada más, ¿verdad? O sea, el ponerle que si son un hombre y una mujer, eso desde mi punto de vista, claro que no soy magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero desde mi punto de vista eso tiene inconstitucionalidades cuando digo que el fin es vivir juntos. Y que yo fuera heterosexual, viviera en Pakistán y yo viviera aquí en Guatemala, dejamos de ser una familia y dejamos, o sea, eso, discúlpenme, pero es cosa que le atañe a mi intimidad, ¿verdad? A mi libertad de acción, además, ¿verdad? O sea, el Estado no va a decir que el fin de mi familia es procrear. Y entonces yo creo que desde la política guatemalteca es una situación que necesitamos comenzar a discutir mucho más profundamente, y démonos cuenta de que no estoy hablando de las familias solo, de las comunidades de la diversidad sexual y de género, sino de absolutamente el 100% de las familias que existen en esta sociedad. Ya se nos acabó. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Para terminar, yo quisiera mostrarles esta
esta diapositiva en donde yo estoy mostrando el sexo, que ya dijimos que ya no solo es hombre y mujer, sino también hay transexualidad e intersexualidad, la orientación sexual, que es la capacidad que una persona tiene de reaccionar ante otras personas de acuerdo a las hormonas de la otra persona, y existe la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la sexualidad. La identidad de género, que es cómo queremos que las personas nos identifiquen, que pues puede ser masculina o femenina, como generalmente o normalmente hemos visto, pero también hay otras identidades trans. Y la identidad sexual, que es con lo que yo quiero finalizar acá, que es nuestra postura política para poder protestar o reivindicar los derechos humanos que el Estado nos ha violentado. Así es que una persona gay, miren que gay y homosexual están puestos en dos categorías en esta categorización un poco arbitraria que yo pongo o que yo ofrezco, pero gay, que significa glad as you, yo soy tan normal como tú, o good as you, es una forma en donde yo estoy feliz de que las personas conozcan sobre mi orientación sexual, y cuando hago pública esa orientación sexual, entonces adquiero una identidad sexual. O sea, que una mujer homosexual, o sea, que le atraen las mujeres o las personas de su mismo sexo, que lo dice públicamente, es porque está feliz de serlo. Y entonces, cuando está feliz de serlo y está reivindicando sus derechos sociales y familiares y de todo tipo, ella adquiere una identidad sexual en donde toda la sociedad debe saber que ella es lesbiana, ¿verdad? Entonces, la identidad sexual nos permite que el resto de la sociedad comprenda quiénes somos, y también permite el hacerle frente a esa desigualdad social. Entonces, yo espero haber podido contribuir a lo que me pediste, Diana querida, y cualquier cosa pues podemos seguir conversando en alguna otra oportunidad. Sí, tenemos un poco corrido el tiempo, tal vez unos 5 minutos de preguntas y después con los compañeros de Visibles seguimos. No sé, ¿preguntas? Sí, bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, primero gracias por la presentación. Digamos, por darle también esa mirada como dentro del contexto de la política, ¿verdad? Que nos atañe a nosotros como organización. Pedirte, no sé, así un poco tu análisis. No sé si supiste de lo de las elecciones en Costa Rica y lo que aparentemente fue muy determinante para que ganara por primera vuelta este candidato, este pastor, ¿verdad? Por aparentemente lo que se dice es que fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Costa Rica aprobara el matrimonio homosexual, lo que despertó como esa ese furor o esa como empatía hacia la causa de no al matrimonio, y precisamente al discurso de defender a la familia, ¿verdad? Fueron las palabras de él, ¿verdad? Entonces, no sé, incluso tal vez hacer el análisis o la asimilación, ya que has hablado mucho del tema de los pueblos indígenas, digamos, a lo que le tocó aquí a organizaciones de pueblos indígenas en el tema de la justicia indígena. Cuando se habla de las reformas, ellos tuvieron que decir: miren, nosotros retiramos este artículo porque si esto va a hacer que no pase lo otro, pues nosotros ¿verdad? Que es así como, porque es eso, ¿verdad? O sea, como de repente los temas en este caso de diversidad sexual se vuelven tan controversiales que pueden definir, ¿verdad? Pero entonces, no sé, un poco los comentarios que nos quieras hacer al respecto, ¿cómo lo ven ustedes? Con mucho gusto. Miren, yo pienso que el proceso electoral en Costa Rica nos devela por lo menos 3 cosas. Uno, que Costa Rica no era la Suiza centroamericana, ¿verdad? O sea, ahí sí de plano no, ¿verdad? O sea, ahí sacó el cobre de la oligarquía centroamericana, ¿verdad? O sea, lo que teníamos en Costa Rica era
una falsedad de que era una cosa que en realidad no resultó ser. Dos, también nos devela los intereses que mueven a la política. Y aquí sí quisiera mencionar el informe de 2015 de la CICIG en Guatemala, que dijo que los partidos políticos que tienen la oportunidad de ganar puestos de elección pública están funcionando con fondos del narcotráfico y del crimen organizado. O sea, yo creo que esa es una gran realidad. Y la tercera cosa que yo quisiera reaccionar con lo que pasó en Costa Rica, que no fue una sentencia, sino solamente fue una opinión consultiva en donde el Estado le preguntó a la Corte si debía proteger a estas personas o no, a través del matrimonio o del reconocimiento de su identidad de género. Y la Corte dijo, sí, por supuesto, ¿verdad? Y dijo, miren lo que dice la Convención y sí, tiene que proteger a todas las personas. Entonces, sin embargo, el fenómeno de la discriminación, y yo creo que esto sí es muy útil y yo creo que ustedes han analizado en este sentido, la discriminación sirve para quitarle derechos a unos y dárselos a otros. En el tiempo de doña Isabel de Castilla, que le llevaban riquezas y cuando preguntaban en la corte, ¿y estas riquezas de quién son o de quién eran? Y le respondían, los que viven allá no son humanos. No son incivilizados, entonces les podemos quitar su jade, les podemos quitar su plata, les podemos quitar sus derechos y no debe importarnos porque esos no valen. Ese fenómeno de la exclusión social tiene una importancia bárbara en la sociedad guatemalteca porque sirve para justificar que 250 personas sigan teniendo ingresos por el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, a la oligarquía guatemalteca le encanta que los homosexuales no tengamos derechos de familia, le encanta que las mujeres sigan lavando trastos y que los indígenas sigan cultivando las zanahorias en las áreas rurales sin tener acceso a salud y cuantas cosas todos los seres humanos tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que el fenómeno de Costa Rica debería ser más analizado para comprender cómo es que el fenómeno social nos muestra que estamos en una democracia que es cualquier cosa menos democracia. Entonces, y ahí es en donde el tema que estamos presentando y que creo que van a seguir hablando ahora, tiene completa coherencia con los partidos políticos, porque el buscar la igualdad para gays, lesbianas, bisexuales y trans es exactamente lo mismo que buscar la igualdad para indígenas, mujeres y cualquier otra persona, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay muchísimo más tema del cual conversar y les invitaría a que me inviten otra vez para seguir conversando. Muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho. ¿Qué se hizo? No sé quién lo hizo. ¿Qué pasó? Somos que queremos dar este pequeño reconocimiento ahí para que sigamos trabajando en nuestra relación y obviamente este solo es un primer acercamiento y mientras seguimos construyendo pues nuestra postura política, muy bienvenido a construir con nosotros y muchísimas gracias por tu tiempo y compartir tu experiencia. Gracias. ¿Se puede sentar aquí?